Pienso en Julio y por primera vez lo hago sin rabia, sin rencor. Por mero análisis, el sexo de descubrimiento, el del último curso en el colegio, lo recuerdo con nostalgia, qué perdidos estábamos. Después el frenesí de los primeros años y más tarde el sexo mecánico, deslavado y cada vez más esporádico en el que se cae cuando tus prioridades son otras y no haces nada por mantener viva la llama. Me duele la cabeza, estoy cansada, tengo la regla o cuando ya ni siquiera escrimes una excusa. Hubo un momento en el que antes sus avances simplemente me daba la vuelta y me hacía la dormida. Pienso en Yulisa, es pura vida, una sonrisa enorme, un paso elástico, el cuerpo de una veinteñera y las ganas, idem. Normal que Julio se refugiara en ella, que buscara lo que yo le negaba. ¿Y por qué se lo negaba? Lo tengo claro. Porque hacía años que yo no estaba enamorada de él, estaba harta de tirar yo del carro, la casa, los niños, el trabajo. Cada puta decisión la tomaba yo y él era un ente pasivo que se dedicaba a prestigiar la familia con su presencia. Empecé a odiar su complacencia. Sí, mi amor, lo que tú digas, mi amor. Hubo un momento en el que provocaba peleas adrede solo para ver si le hinchaba las pelotas y reaccionaba. Esa es la verdad. Y en vez de ser sincera, lo fui apartando de mi vida hasta que entendió la indirecta y se fue. ¿Qué le voy a hacer? Ya he dicho, soy una mujer complicada. Esas son las declaraciones de Loreto, que efectivamente es una mujer, Lorena, perdón, que es efectivamente una mujer bastante complicada. Uno la ama y la odia, mientras lee De Amor y Vodka, la nueva novela de Mimi Kass. ¿A quién tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde España? ¿Cómo estás, Mimi acá Javiera? ¿Cómo estás tú? Hola Antonella, ¿qué tal? Feliz de estar en su rincón de radio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, feliz de recibirte también. Y yo decía en la introducción, Javiera, que yo me sentí engañada con el libro, debo decir. Porque a mí me habían dicho, Mimi Kass es una autora de literatura erótica, sus dos libros anteriores, que son hasta ahora dos libros, Radiografía del Deseo y Diagnóstico del Placer, fueron un hit, ¿cierto?, de la erótica contemporánea, ahí ambientada en el mundo médico, porque además nuestra invitada Javiera es también doctora, y ahora sacó esta novela que tiene ahí una vuelta rusa. Y claro, efectivamente la novela es un poquito como las muñequitas rusas, pues, porque parte efectivamente con estos dos personajes que están en sus cuarentas, que están muy solos ambos y muy, muy necesitados de encuentros afectivos y eróticos, ambas cosas. Pero a mitad del libro, el libro se da una vuelta y termina siendo una aventura de espías, de diplomacia internacional, se vuelven muchas cosas. Y además, que está cruzada, y vamos a hablar de eso también, con su autora por que tu escritura fue también durante la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Entonces, preguntarte por ese vuelco que tú tienes en el proceso de escritura de la novela. Bueno, sí es verdad que a mitad de la novela hay un giro copernicano que cambia un poco en lo que parece que se va a dirigir. Para mí hubiera sido súper fácil seguir con la historia en Santiago, con tiros y aflojas entre ellos y todo, pero sí que es cierto que yo estaba ya en la mitad más o menos de la novela cuando pasó justamente esta parte geopolítica, ¿no?, de afuera de la invasión de Rusia a Ucrania. Y me di cuenta de que la historia me pedía algo más que la parte, digamos, de romance erótico, y el pasado de Boris, que era oculto, que no sabíamos muy bien de qué se trataba, a mí me pedía a gritos que le montara una historia más compleja y que a la vez le servía un poquito de paralelo y de hilo conductor a este como viaje de descubrimiento, ¿no?, que tiene esta mujer tan complicada como, como ella misma se define, Loreto, tan políticamente incorrecta, que está tan como encorsetada en su propia rabia, por así decirlo, que necesita un revulsivo en su vida como para volver a ser ella misma. Ojalá todas, ¿no?, de repente en algún momento de la vida pudiéramos tener semejante remezón. A mí me lo comentan muchas veces mis amigas, puta, un viaje así que me lleve lejos, que me aparte de todo, que me quiebre. Y este pequeño giro copernicano pues va un poco en homenaje a ellas, que a lo mejor no pueden escapar tan fácilmente. Uh-huh. Ahora, claro, Loreto toma decisiones bien radicales en su vida. Hay que decir una cosa que a mí me gustó mucho del libro cuando partí, y los personajes están en sus cuarentas.
ambos, ¿no? Y quería preguntarte también por eso, porque tenemos un boom hoy día del erótico, ¿no? Del spicy, como dicen los bookfluencers, pero la mayoría de los personajes están en sus 20, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con personajes como uno, ¿no? ¿Qué pasa con el erotismo, especialmente a partir de los 40, que se transforma en una cosa mucho más complicada y al mismo tiempo mucho más simple? Pareciera decir, ¿cómo ha sido para ti, Javiera Mimicas? Le digo Javiera Mimicas para que la gente sepa, es ambas. Tiene esa doble personalidad. Escribir también de ese momento en la vida, ¿no? En donde efectivamente nos empezamos a hacer preguntas mucho más profundas y como dice Boris varias veces en el libro, tenemos más tiempo detrás que adelante, así que hay que aprovecharlo. Justo. Mira, yo creo que la búsqueda de una protagonista femenina que tuviera un poquito más de mochila, que tuviera un poquito más de tablas en la vida, nace un poco justamente por lo que tú dices, ¿no? Que la lectura, a mí me encanta leer romántica erótica, entre otras muchas lecturas de todo tipo, pero me gusta mucho el romance erótico. Y de repente ver protagonistas femeninas cuya problemática no se identificaba demasiado conmigo y que era una erótica muy experimental, muy de que me le abren los ojos a la protagonista, de que le descubren mundos nuevos, y una ya con 40 viene mucho de vuelta de esas cuestiones. Y yo lo conversaba con mis amigas, ¿no? Como que uno ya va buscando, ya sabe lo que quiere, a lo mejor sí, busca momentos spicy, pero se da cuenta de que el deseo y la erótica muchas veces no puede ser tan espontánea, sino que tiene que ser más buscada, tiene que ser más programada, y cosa que no es nada malo. Encuentro que es buenísimo porque es real. Y en el caso de Loreto, ella en los encuentros eróticos que tiene con Boris, los dos ya saben a lo que van, ya no se detienen en remilgos, ya no se detienen en, hay que ir a pensar, ¿no? Ella va a buscar su placer y va también a proporcionarlo, y a mí eso me encanta. Y ojalá hubiera mucho más de eso en la literatura. Creo que a partir de los 40 la mujer tiene muchísimo más que ofrecer a la hora de la erótica. Se han perdido un montón de inhibiciones, uno habla más con las amigas, uno busca también más información. Estamos en un momento en el cual hay, es cierto, un montón de tabús, pero se busca el poder superarlos, ya sea pues en terapias, ya sea en conversas, ya sea en propia información que uno va buscando. Y creo que es un momento estupendo para abrir también la literatura que va acompañada, ¿no? de la evolución de la sociedad, para que se muestre este tipo de protagonistas y que no parezca que a partir de los 40 uno se muere. Que es terrible, ¿no? Como grandes, tengo ya un trabajo consolidado, tengo plata, me puedo mover, a lo mejor ya he terminado una etapa, ¿no? Como le pasa a Loreto con un matrimonio y estoy buscando otras cosas. Encuentro que es un momento espectacular de exploración para la mujer. Claro que sí, efectivamente en los 40 pasan cosas muy entretenidas. ¿Ah? Uno le dice a las amigas, pues, tranquila, viene una época muy tranquila. Le digo yo a la Tania, nuestra maravillosa productora, que está en sus 30, querida. Los 40 son una cosa fantástica, de verdad, pero también en tu novela, Mimi, tú te dedicas a mostrar que está todo eso, ¿cierto? Está una certeza más de quién uno es, ¿cierto? Una búsqueda más por su propio placer, una tranquilidad más con su cuerpo, aunque siempre eso es una tensión, también lo es en el caso de Loreto, pero también están el trabajo, los niños, las redes sociales que tensionan eso, ¿no? Y quería preguntarte por cómo quisiste, o sea, por qué era para ti importante que todos esos elementos saltaran, ¿no? Y que no era cosa de decir, ya Boris, juntémonos tú y yo a medianoche, no sé qué, hay que hacer la logística con los niños, con el ex, con el trabajo, cómo se hace todo eso, porque era importante representarlo también en el relato. Me parece que las mujeres siempre se nos pide, ¿no? Que rindamos en todos los aspectos, que tenemos que ser las mejores en la pega, que tenemos que estar lindas para la pareja, lindas para nosotras mismas, ser productivas, para a la vez estar pendientes de la casa, de los niños, no descuidarnos nosotras, mantener a las amigas, ¿no? Y en ese momento, a ver, de repente uno hace el quiebre, hace crack,
¿no? Y se le viene el mundo encima. Yo creo que trato de demostrar, ¿no?, en el personaje de Loreto esta carga mental que tenemos las mujeres, que al mismo tiempo en que estamos resolviendo, como le pasa a Loreto, una resolución judicial, se está comiendo unas papas fritas porque no tiene otro tiempo ni para comer, está pendiente de la logística de los niños y en un segundo plano está pensando en cómo poder, ¿no?, seguir adelante con su incipiente relación con Boris, pensando que la está cagando en distintos frentes, ¿no? La culpa es un tema muy presente en Loreto en todo momento. Y creo que es importante porque muchas veces en la literatura o en las películas o en las series se da como una imagen más de cada cosa compartimentalizada, ¿no? Y no es así, o sea, muchas veces tú estás tirando, con perdón de la expresión, y estás pensando en que al día siguiente tienes que pensar en qué vas a hacer con los niños que salen antes de que tú salgas del trabajo. O sea, eso quería reflejar en el libro, porque es una realidad. Estamos conversando con Mimi Kass, Javiera Hurtado. No sé si me Enorme. escuchas bien, Javi, perdón que te interrumpí, pero estamos teniendo algunos problemas con la conexión Zoom. Para quienes nos están escuchando por la radio, estamos en contacto vía Zoom con Mimi Kass, Javiera Hurtado, a propósito de su libro de Amor y Vodka. Y estamos ahí teniendo algunos problemitas de conexión. No sé si ahora te escuchamos mejor. Javiera, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, ahora te escucho perfecto. Perfecto, perdón que te interrumpí. Estábamos hablando de... Mira, te invitamos, me dicen acá nuestra gente técnica que lo mejor es que apaguen la cámara. Nosotros estamos con una imagen de la portada del libro para YouTube y de esa manera podemos quizás tener mejor conexión y te mantenemos porque queremos el audio, sobre todo escuchar lo que tienes que decirnos respecto a este libro que fue recientemente editado por Planeta, de Amor y Vodka. Estamos conversando con Javiera Hurtado, más conocida como Mimi Kass, a propósito también autora de los exitosos libros Radiografía del Deseo y Diagnóstico del Placer. Javier, ahí tenemos ahí, te estamos escuchando muy mal. Mientras tanto, vamos a contarle a nuestros auditores y auditoras que el libro se trata de este encuentro entre la protagonista, que es Loreto, que es una abogada muy exitosa, que se separó hace poco, que tiene 2 hijos adolescentes, pero que está bastante abandonada de ella misma en su vida íntima. Hace 2 años que no tiene ningún tipo de intimidad con ningún varón, a pesar de que mantiene una imagen muy interesante para las redes sociales, una influencer, ¿cierto? Y ahí se construye un personaje, pero nosotros la vamos conociendo y eso está muy bien. A propósito, porque si uno se quedara solo con esa primera imagen de Loreto, a mí me hubiera resultado bastante insoportable, debo decir, esta chica, esta mujer que tiene todo bajo control, que es influencer en redes sociales, que siempre está guapísima, que usa las ropas de las más resonadas marcas, etcétera, pero claro, tiene este lado culposo respecto a su maternidad, este lado torpe respecto a sus vínculos, ¿cierto? Y tiene un nivel de acelereque que es impresionante. Entonces estamos con la autora de Amor y Vodka, Mimi Kass, al otro lado de nuestro Zoom. Ahora ya la recuperamos. Mimi, ¿cómo estás? ¿Ahora sí? Parece que ahora sí. Sí, Ahora ahora te sí. vemos bien y te escuchamos mejor. Buenísimo. Excelente, porque sigo con muchas preguntas, ¿no? Yo describí a nuestros auditores y auditoras el personaje de Loreto y también luego está Boris, que es este ruso, que es un cirujano, traumatólogo, que trabaja en esta clínica, de que es socia la hermana de Loreto y así se conocen ellos y tienen una relación al principio muy súper sexy, hace como hay una química entre ellos, pues los dos son guapísimos, pero de mucha atención porque cuál de los dos es más porfiado, ¿no? Y más orgulloso respecto a sus barreras. Entonces, claro, la primera parte del libro es cómo estos dos llegan a encontrarse, pero luego decíamos al principio que el libro también da un vuelco geopolítico que es muy importante y quería preguntarte por la investigación que hiciste respecto a esa parte, ¿no? Respecto a la realidad de Rusia hoy día, de cómo funciona ese gobierno, para ser verosímil, ¿no? Lo que le va a pasar a los personajes en su visita a San Petersburgo. Pues mira, en ese caso, además de la cantidad de libros que me he leído, de las guías de viaje, de
de toda la información, tuve la suerte de conocer a una pareja de exiliados rusos que me explicó qué es lo que estaba pasando en ese momento. Porque claro, yo trabajo en un hospital y en este hospital lo que hicimos fue como una cadena de ayuda para entregar no tanto ropa, sino medicamentos. Y yo soy pediatra, entonces leche infantil de fórmula en polvo. Y en esa vorágine de armar el operativo, conocimos a esta pareja. Y esta pareja venía arrancando de Rusia porque solamente por manifestar estar en contra del gobierno de Putin en el momento actual, tú corres peligro. Él era médico, médico rural, y ella era profesora de universidad. Y uno parece que no, como que la élite intelectual pudiera estar un poco más protegida, y no es así. Ellos me decían que tú puedes, además, una cosa que siente Boris también en el libro y que quise reflejar, ojalá fuera de estereotipos de lo que uno tiene en la cabeza, que los rusos son tremendamente amantes de su patria, amantes de su cultura, amantes del legado, ¿no?, histórico que ellos han recibido, y a la vez pueden ser tremendamente críticos con lo que está haciendo el gobierno, con lo que está ocurriendo en Ucrania, ser absolutamente detractores de la invasión, de esta historia, ¿no?, de expansión, de cuasi colonialismo que se viene dando desde hace muchos años. No es una cosa de hace 2 años de la invasión de Ucrania a Rusia, sino de un conflicto que se viene dando desde 2012, desde 2014, y que ellos están absolutamente en contra. Pero en el momento en que levantan un poco la voz, en el momento en que son disidentes, en el momento en que tocan la cacerola y se hacen escuchar, inmediatamente empiezan las presiones, inmediatamente empiezan las amenazas, hasta el punto de que ellos abandonaron todo. Hicieron, bueno, no quiero hacer spoiler, pero un recorrido, digamos, parecido al que hace Boris, pero de manera inversa, para poder salir del país y conservar la vida, abandonándolo todo. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención y me empujó también a indagar más el porqué, ¿no?, de todo esto que estaba ocurriendo, hasta el punto de que están cambiando las cosas de manera tan rápida que yo menciono a Navalny en un momento del libro, ¿no?, como ejemplo de lo que le puede pasar a una persona que está en contra que deserta, que está en contra del establishment. Y claro, después Navalny falleció en muy extrañas circunstancias en una prisión en el Lobo Polar. Y claro, yo tuve que modificar eso prácticamente cuando el libro estaba siendo llevado a impresión. Entonces yo decía, chuta, es que realmente cuando uno escribe una historia contemporánea y la enlaza a hechos que son actuales, obviamente tú te puedes permitir licencias históricas, pero para mí era importante tratar de transmitir las cosas con la mayor fidelidad posible y con la mayor actualidad posible. Estamos conversando con Mimi Kass, Javiera Hurtado, a propósito de su libro De Amor y Vodka, que está en librerías en Chile por Planeta. Y para cerrar, quería preguntarle también por ese cruce, ¿no? Porque a mí me encantó el salto. Porque claro, la erótica es divertida, pero ¿hasta dónde puedes llegar, no? Y además es interesante que los personajes, después de un rato, ellos mismos dicen, el sexo que era tan central al principio de la relación, no es tan importante en este momento porque están pasando otras cosas, ¿no? Loreto es un poco dura para entender eso, pero finalmente lo entiende, de que, querida, están pasando otras cosas mucho más importantes que tu inseguridad. Pero quería preguntarte por ese salto de género también, Javiera, ¿cómo fue para ti, que eres una escritora reconocida de género erótico, decir, oye, pero aquí tengo que hablar de cosas más serias y puedo utilizar también este libro para hacer denuncia respecto a cosas tan atroces como que se considere disidencia que las familias de los ucranianos muertos y muertos en la guerra pidan sus cuerpos? Hoy día eso se considera una disidencia. Entonces hablemos de cómo fue para ti hacer ese movimiento sin perder la esencia del libro, el humor, la erótica, la lógica que venías construyendo. Yo creo que habla de esta parte que te digo yo, que a mí siempre sea que escriba medicina, sea que escriba sobre erótica, sea que escriba sobre maternidad, intento ser
lo más realista posible, ¿no? Y uno cuando a veces lee conflictos bélicos y hay romance de por medio, además de romantizar la relación, se romantiza también el conflicto. Y a mí eso me da mucha lata, porque es cierto que cuando ocurren cosas terribles, el ser humano necesita recogerse y necesita acogerse a otros y surgen relaciones tremendamente fogosas, o hay hasta ejemplos históricos para comprobarlo. Pero por otro lado está esta otra cara B, esta cara negra, ¿no? Donde te meten preso porque haces una pregunta, como le ocurre a Loreto, o esta nota que yo añado al final sobre lo terrible que es que la gente que está sufriendo el conflicto no pueda recuperar algo tan íntimo y algo tan desgarrador como es el cuerpo de sus familiares. Y esto es algo real. Ahí tenemos problemas. Porque yo me quedo ahí, Javiera, te perdimos. Años atrás. Ahí estás. Entonces, eso... Te perdimos en un momento, pero justo estabas hablando de el tema de recuperar los cuerpos de los familiares. Y yo pensaba mientras leía eso en que, por supuesto, es un tipo de dolor que a los chilenos y chilenas nos toca especialmente cerca, ¿no? Y es fácil ahí poder encontrarnos en esos conflictos, incluso de nuevo en este libro de Amor y Vodka, que, insisto, empieza como una novela erótica con los personajes que son muy intensos, vamos a decir, son muy queribles y al mismo tiempo, especialmente a Loreto, dan ganas de agarrar la cachetada cada cierto rato, pero que nos lleva de viaje y luego a esta historia tan tremenda, ¿cierto?, que tiene que ver con la contemporaneidad y con lo que está pasando hoy día en lo que fue en su momento la Unión Soviética y que sigue teniendo muchísimos conflictos. Mímicas, Javier Hurtado desde España con algunos problemas de conexión, pero lo hemos logrado conversar con ella respecto a este libro de Amor y Vodka. No sé si estás todavía por ahí, pero te mandamos un abrazo. Muchas gracias por esta conversación. Esperamos podamos retomarla. Un abrazo enorme, Antonella. Avísanos cuando estés en Chile para hacerte aquí la entrevista. Un abrazo gigante, muchas gracias. Que estés muy bien, un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.